Vivimos en una cultura donde hay mucho desacuerdo, pero también hay mucha acritud y es tóxico y no es saludable. Las cosas que queremos asegurarnos es cubrir porque no lo cubrimos en los episodios anteriores. Fueron todas estas ideas de las dos escuelas de misioneros Mishniach. Meshiach. Sí. Es posible que tengas que decir que esto se llama así. Sí, si quieres decir algo, es un anacrónico, porque no hay ninguna misión en ese momento, pero ni siquiera lo sé. Sí, ni siquiera lo sé. Entonces, analicemos esto. En el programa hablamos de las dos escuelas de pensamiento, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Mientras hablamos fuera del aire, hacer la investigación de esto es difícil porque lo tenemos. Creo que tenemos el tiempo del liderazgo, al menos el más cerca de ser correcto. Así que estaba Hillel, cuyo hijo es Shimón, y luego el hijo de Shimón era Gamaliel. Y sabemos que Saulo estudió a Gamaliel. Pero la pregunta de cuándo exactamente Gamaliel estuvo, no sé cómo decir. Si encargado es la palabra correcta. Se convirtió en presidente del Sanedrín, por así decirlo. Presidente es una palabra real, ¿cierto? Así que una cosa sé que nos equivocamos, que estaba en el original. En el guión teníamos a Gamaliel como presidente actual y ambos corrigieron eso y dijeron que habría sido Shimón. Así que hablemos de esto. Dos escuelas de pensamiento, Hillel y Shammai. Una era más restrictiva que la otra. Si lo quieres ver de esa manera, un poco más, no usamos estas leyes como un martillo. Así que hablemos un poco de eso. Sí. Hillel es considerado un poco más tranquilo. Un fariseo. Una escuela de pensamiento un poco más aceptable entre la gente común. Y supongo que está bien. Entonces, Hillel fue el presidente del Sanedrín, el consejo judío, hasta que murió alrededor del año 8010, más o menos, y su hijo Shimón se convierte en el presidente del Sanedrín. Durante la época de Shimón como presidente del Sanedrín, que era una persona más tranquila como lo era su padre, Shammai se convierte en el vicepresidente, si se quiere decir, del Sanedrín. Y la escuela de pensamiento de Shammai era mucho más estricta, mucho más restrictiva en cuanto al comportamiento de las personas y las cosas. Por lo que hubo un poco de competencia entre la casa de Hillel y la casa de Shammai, incluso en el nivel de Sanedrín. Por eso aprecio este episodio. La razón es porque como muestra las maquinaciones políticas y la conspiración de cómo puedo hacer que mi escuela de pensamiento supere la escuela de pensamiento que ha estado a cargo durante las últimas décadas. Así que creo que todo está hecho bastante bien. Sí, en realidad creo que tuve un pequeño problema con eso, ¿sabes? Porque lo interesante de esto es que tu caracterización está describiendo algunas historias realmente geniales sobre Hillel y Shammai y sus diferencias, rigores e indulgencias. Pero lo interesante es que los rabinos hablan sobre esta idea de un argumento por el bien del cielo y un argumento no por el bien del cielo. Y un argumento no por el bien del cielo se da con Moisés y Coré. Coré no fue una discusión por el bien del cielo, porque Coré quería poder. Habían motivaciones malvadas para ello. Pero el ejemplo de una discusión por el bien del cielo fue Hillel y Shammai. Y habla de cómo en realidad había un gran amor entre las escuelas de Hillel y la escuela de Shammai, aunque no estaban de acuerdo en ciertos puntos. Todavía se amaban, se honraban y se respetaban mutuamente. Y por lo tanto es una discusión por el bien del cielo, porque ambos estaban interesados en la verdad. Y la razón por la que no lo fue es acerca de querer tener poder y de querer tener mayor autoridad. En realidad fue un argumento por el bien de la verdad. Y por lo tanto fue un argumento por el bien del cielo y un modelo de cómo se supone que deberíamos discutir. Así que fue lo que me parece demasiado negro o blanco, exagerado. Demasiado político, como si hubiera motivaciones malvadas allí. Que según la historia judía es exactamente lo contrario. Había un gran amor y respeto mutuo a pesar de que había un desacuerdo. Fueron más sus discípulos los que ampliaron sus desacuerdos. Realmente no estaban en desacuerdo en algunos puntos. Respondí preguntas simplemente como curiosidad, porque no sé mucho sobre ese trasfondo. Solo sé que después de ver el programa lo encontré intrigante. Así que, Hillel,
la parte más permisiva de la tradición. Hillel le da la razón a Gamaliel eventualmente. Sí, Gamaliel era el maestro de Saúl. Entonces, ¿por qué Saúl es tan incendiario? ¿Por qué no tendría un enfoque más amable con Torrey? Antes de la conversión de Saúl me refiero. Explicando que es una gran pregunta y también me encanta tu correctivo rabino, esta sería mi explicación, ¿ok? No siempre somos exactamente como nuestros maestros y de hecho, a pesar de que tal vez esto incluso concuerde con lo que acabas de decir, así que Hillel y luego su hijo Shimon fueron presidentes del Sanedrín y Shammai fue vicepresidente del Sanedrín, precisamente porque no reconocieron que ambos estaban buscando la verdad. No era simplemente republicanos versus demócratas, sin importar qué tipo de peleas, pero tenían estos desacuerdos sinceros, sí, desacuerdos pero sinceros, y respetuosos porque confiaban en que los demás serían sinceros, a pesar de que resulta que la escuela de pensamiento de Hillel ocupaba el cargo más alto, esa escuela de pensamiento, pero Shammai en realidad ganaba la partida en el Sanedrín. Bueno, decimos eso cuando decimos que Shammai tiene más votos. Esto es lo más importante para Shammai en este momento. Por lo que incluso si Gamaliel podría enseñar al joven Saulo, aún podría dejarse influenciar por el resto del pensamiento general de Shammai. Pero lo interesante es que cuando se trata de la tradición rabina, hemos sido una tradición que se gobierna según Hillel y no Shammai. Sí, esto es bien interesante. Pero una de las cosas más relevantes es que una de las razones por las que se dice que es por Hillel es que su escuela siempre enseñaría la opinión opuesta de Shammai antes de su propia opinión. Y por lo tanto, su respeto y humildad es una de las razones por las que son elegidos. Creo que es importante traer eso porque vivimos en una cultura donde hay mucho desacuerdo, pero hay mucha acritud. Y es tóxico y no es saludable. Y necesitamos aprender a discutir por el bien del cielo, incluso hasta el punto de tener humildad y dar la oportunidad de que se dé la opinión contraria, incluso antes que la nuestra. Creo que es algo importante que tenemos que entender.